Bueno, entonces, ¿qué es eso del sistema linfático inmunitario? Vean que este sistema linfático inmunitario pues están estrechamente relacionados, ¿no? Tenemos que el sistema linfático es una red de órganos y vasos parecidos a las venas, ¿sí? Nosotros ya miramos todo lo que era el sistema circulatorio, entonces hablábamos de las venas. Se parecen a las venas y estos lo que hacen es recobrar líquido de los tejidos o recuperar líquido de los tejidos, ¿sí? Lo inspeccionan en busca de patógenos y activan respuestas inmunitarias, ¿no? Entonces, una vez hacen esto, pues van a regresar el líquido a la circulación sanguínea. Entonces, vean aquí tenemos esta figurita donde nosotros miramos ese sistema linfático, ¿no? Cómo está distribuido en todo el cuerpo, ¿no? Y tiene, pues, se distribuyen en vasos que son muy parecidos a las venas. Entonces, allí, una vez se recupera el líquido de los tejidos, entonces se inspeccionan los patógenos, se mira si es un sistema de vigilancia, en continua vigilancia, se mira si hay patógenos en el cuerpo y en caso de que haya, pues se generan respuestas inmunitarias. De lo contrario, pues todo eso no se generan esas respuestas y el líquido se regresa nuevamente a la circulación sanguínea, ¿no? Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque me permite mantener la homeostasis de líquidos, el volumen sanguíneo, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, por eso es que es importante ese sistema linfático. ¿Cuál es la relación que hay con sistema inmunitario? Pues véanlo aquí en estas palabras que se han subrayado en que es en rojo, ¿no? Se generan respuestas inmunitarias dentro de ese sistema linfático, ¿sí? Entonces, aquí tiene mucho que ver lo que es el sistema inmunitario. Este no es un sistema de órganos, ¿sí? Sino que es una población de células que habitan diferentes órganos. Entonces, por eso lo tenemos distribuido en todo el cuerpo, ¿vale? Entonces, habitan en diferentes órganos y nos están defendiendo continuamente de los patógenos que están ingresando, ¿no? Incluso de, por ejemplo, células que están deteriorándose dentro del cuerpo, ¿no? Que no necesariamente son patógenas, pero que son células que ya son viejas o ya son células que están allí, que ya están por morir, ¿no? O células tumorales, por ejemplo. Entonces está continuamente defendiéndonos de este tipo de aspectos, ¿vale? Entonces esa sería la relación que existe entre sistema linfático y sistema inmunitario. Ahora bien, entonces veamos algunas funciones importantes de ese sistema linfático, ¿sí? Entonces una de esas sería la recuperación de líquidos, lo que comentábamos. Entonces, ¿qué está sucediendo entre el sistema circulatorio y el sistema linfático? Pues también hay una conexión, ¿no? Hay unos capilares, nosotros hablábamos que esos capilares llevaban el oxígeno y llevaban los nutrientes hacia los tejidos y pues en esos capilares se está generando diferentes tipos de transporte, ¿no? Se están realizando transportes de líquidos igual también. Entonces, ¿qué pasa con esos capilares? Esos capilares pueden reabsorber la mayor parte del líquido, ¿sí? Pueden resolver, imagínense que hasta un 85% aproximadamente, los capilares, pero el resto no lo reabsorben, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí entra a actuar el sistema linfático. El sistema linfático reabsorbe eso que queda y lo devuelve a la sangre. ¿Qué pasaría si esto no sucede? Si ese sistema linfático no está actuando de esta manera, pues que vamos a tener una deficiencia, ¿no? A nivel de volumen sanguíneo. Entonces todo eso pues conlleva a otros problemas como hipovolemia, caída de la presión arterial, etcétera, ¿no? Entonces es fundamental que ese sistema linfático ayude a reabsorber el exceso de esos líquidos y lo devuelva a la sangre, ¿no? Entonces lo va recuperando de los tejidos, del intersticio, ¿no? Lo va recuperando y lo devuelve a la sangre. Inmunidad, ya lo vimos, entonces está directamente relacionado con el sistema inmune, ¿no? Contiene células inmunitarias circulantes y también en los ganglios, que es como este que vemos aquí, ¿no? Ahora vamos a hablar como un poquito más de cada uno de estos órganos, tejidos que hacen parte de estos sistemas.
Entonces contiene células inmunitarias circulantes y en los ganglios que están listas para activar una respuesta inmunitaria. Bien, entonces ellas están allí pendientes a la expectativa de que llegue algún patógeno o de que llegue algún antígeno, algún agente extraño que pues vaya a generar deterioro del cuerpo. ¿Listo? Entonces participan en la inmunidad. Esa sería otra función del sistema linfático. Y finalmente, pues la absorción de lípidos también, ¿sí? Hay unos vasos que se conocen como vasos quilíferos a nivel del intestino y esos vasos quilíferos pues lo que hacen es absorber lípidos, ¿sí? Lípidos de la dieta que no han sido absorbidos por los capilares normalmente, que están dispuestos allí también a la par de estos vasos linfáticos, ¿no? Entonces ellos se encargan como de absorber también esa parte. ¿Listo? Entonces esa sería otra función del sistema linfático. ¿Cuáles son los componentes de este sistema linfático? Pues tenemos a la linfa, ¿sí? Que es ese líquido que está circulando por los vasos linfáticos. Tenemos otros que son los tejidos linfáticos y los órganos linfáticos, ¿vale? Entonces vamos a irnos adentrando un poquito en cada uno de estos componentes. Entonces veamos aquí en el caso de la linfa, ¿sí? Este es un líquido que es claro, incoloro, que es muy parecido al plasma, ¿no? Es muy parecido al plasma. Nosotros ya veíamos cuáles eran más o menos los componentes del plasma, cómo lográbamos diferenciar el plasma del resto de las células sanguíneas, ¿no? Entonces, lo que ocurre con esta linfa es que es baja en proteínas, ¿sí? Entonces es baja en proteínas. Y vean aquí en esta imagen cómo se recupera entonces, lo que decíamos, dentro de esas funciones, cómo se reabsorben ese líquido que se ha quedado por aquí por fuera entre los tejidos, ¿no? Entonces vean aquí cómo están los capilares, ¿sí? Acuérdense que hablábamos en sistema circulatorio de esta relación estrecha entre las arterias y las venas, ¿no? Cómo están ellas interactuando a través de esos capilares. Entonces, una vez estos capilares aquí han dejado oxígeno y nutrientes, pues por estos capilares se va fugando líquido, ¿no? Acuérdense que teníamos diferentes tipos de capilares, con fenestraciones, continuos, discontinuos. Entonces por allí se va filtrando líquido, ¿vale? Gran parte de ese líquido se reabsorbe por esos capilares, pero una parte se queda aquí entre los tejidos, ¿sí? Esto que dice aquí líquido tisular. Entonces, claro, eso es lo que se reabsorbe por los capilares linfáticos. Entonces, vean aquí cómo se entrelazan los capilares linfáticos con esos capilares, digamos, que hacen parte de los vasos sanguíneos como tal, ¿no? Entonces, allí recuperan y reabsorben ese líquido. Y después, pues eso vuelve nuevamente a la sangre, ¿no? Esto está circulando continuamente. Entonces veamos aquí una ampliación de estos capilares linfáticos, ¿sí? Vean cómo ese líquido, el líquido, ¿sí? Que está viniendo de los tejidos, ese líquido tisular, entra a esos capilares linfáticos. Estas son unas células endoteliales, entonces vean que están dispuestas unas encima de otras, ¿no? Como si fueran las tejas de un tejado, valga la redundancia, ¿sí? Entonces están una encima de otra, solapadas allí. ¿Y qué pasa? Cuando hay una presión bastante alta acá, o sea, cuando hay mucho líquido tisular aquí acumulado, pues sencillamente ya se abren, ¿sí? Se abren estos espacios, se generan aquí aperturas entre esas mismas células endoteliales y entonces entra el líquido tisular aquí, ¿vale? Entra el líquido tisular, entonces recupera y reabsorbe ese líquido, ¿listo? Ese líquido que está en exceso por allí, por fuera. ¿Qué pasa cuando las presiones de acá son más fuertes que afuera? Pues entonces esas valvulitas se cierran, ¿sí? Entonces ya no entra más líquido. Eso es lo que está pasando, ¿vale? Entonces, digamos que de esa manera se recupera el líquido para volver internamente y después volver a circular o volver ¿qué es? Al sistema circulatorio. Bueno, entonces veamos aquí, ¿no? Aquí ya tenemos como un esquema un poco más detallado de cómo está conformado ese sistema linfático, ¿no? Veíamos pues que es una serie de vasos linfáticos que están distribuidos
de manera, pues están distribuidos en todo el cuerpo. Tenemos también ganglios linfáticos, que son estos nudillos que ven ustedes como por aquí, ¿sí? Ganglios linfáticos. Tenemos órganos dentro de ese sistema linfático, entre ellos uno de los más importantes, el vaso, ¿vale? Y otros órganos que vamos a mirar posteriormente, ¿no? Entonces, miren cómo están organizados. Si vemos esto jerárquicamente, pues a nivel de los vasos sanguíneos, entonces empieza por capilares linfáticos, que fue lo que acabamos de ver, empieza por capilares linfáticos, posteriormente estos drenan a vasos colectores, estos a su vez a troncos linfáticos, estos a su vez a túbulos colectores y finalmente la gran vena linfática, el conducto torácico, ¿no? Es por aquí donde regresa otra vez hacia la sangre, ¿no? Hacia la sangre. Entonces vuelve a recuperarse ese líquido a nivel del sistema circulatorio. Esa es como la organización que hay dentro de ese sistema linfático. Entonces volvemos a ver aquí lo mismo. Miren las funciones de ese sistema linfático. Recordemos entonces, drenaje del exceso de líquido intersticial, ¿sí? Lo está reabsorbiendo. Transporte de lípidos provenientes de la dieta, desde el tubo digestivo hacia la sangre, lo que decíamos de los vasos pilíferos. Y protección contra microorganismos invasores a través de las respuestas inmunitarias, ¿no? Entonces ahí tenemos pues concentradas un poco más, hay algunos órganos donde tenemos más concentración de estas células que están pendientes allí de la defensa del organismo, ¿sí? Entonces, sería esa como la organización. Bueno, este concepto es importantísimo, ¿no? Que nosotros debemos entender para adentrarnos un poco en lo que es el sistema inmune, pues debemos entender qué es la inmunidad, ¿sí? ¿Qué es eso de inmunidad? Entonces, la palabra inmunidad, a mí me gusta mucho entender un poco las etimologías de las palabras porque me permiten a uno entender un poco más el concepto, ¿no? Entonces, la palabra inmunidad deriva del latín immunis o immunitas, que significa literalmente estar libre de, estar exento de, protección, ¿sí? Entonces, claro, miren, esa inmunidad nos está indicando protección, ¿no? Nos está indicando resistencia frente a diferentes agentes extraños que están entrando a nuestro organismo continuamente o que están en contacto con nuestro organismo continuamente, ¿sí? Es importante, como en todo lo que hemos visto en estas clases, es importante siempre entender primero cómo funciona ese cuerpo en la normalidad para entender cómo ese cuerpo está funcionando en la enfermedad. Entonces miren que pasa lo mismo con el sistema inmune, ¿sí? Es importante entender cómo funciona el sistema inmune normalmente y esto nos va a permitir entender cómo está funcionando el sistema inmune en la enfermedad. Bien, entonces vamos a ir tocando algunos de estos temas. Entonces miren, nos está defendiendo contra los patógenos que están ingresando, ¿no? Continuamente. Y cuando hay pues una pérdida de la homeostasis en este sistema inmunitario, pues entonces es donde vienen las enfermedades, ¿no? Ese es el problema. Entonces vean el principio fundamental del sistema, ¿sí? Del sistema inmune, ¿vale? Este sería el principio fundamental de cómo está funcionando ese sistema inmunológico. Entonces, ¿qué nos permite el sistema inmune? Miren, es tan interesante que nos permite distinguir lo propio de lo no propio, ¿sí? De estos agentes extraños, Nos permite distinguir entonces lo propio de lo no propio. Ese sería el principio fundamental, ¿no? Del sistema inmune. ¿Qué pasa cuando no sucede esto? Cuando él no logra distinguir lo propio, pues vienen las enfermedades autoinmunes. ¿Y qué pasa cuando no logra identificar lo no propio? Pues vienen todas las demás enfermedades, ¿no? Sí, entonces los patógenos van a ingresar, todos los microorganismos, virus, bacterias, hongos van a entrar y pues van a generar enfermedades en nuestro organismo. ¿Sí? Entonces, miren, acuérdense, el principio fundamental del funcionamiento del sistema inmune es este, distinguir entre lo propio y lo no propio.
Eso es lo que mantiene esa homeostasis del sistema inmune. Entonces nosotros hablamos también de una dualidad del sistema inmune, ¿sí? En ese mismo sentido, pues estamos hablando de una dualidad. Esto es como una especie de yin y yang, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, el sistema inmune nos está protegiendo, decimos que nos está protegiendo de un montón de agentes extraños que están ingresando continuamente a nuestro cuerpo, ¿sí? Entre ellos virus, bacterias, priones, hongos, helmintos, todo un montón de parásitos, toxinas, ¿sí? Están continuamente en contacto con nosotros y nosotros estamos aquí como con una coraza. Ese sistema inmune nos está protegiendo, está resistiendo frente a todo este tipo de patógenos, ¿sí? O de cuerpos extraños que están ingresando continuamente. El problema, ¿sí? Es que a veces el sistema inmune también puede actuar un poquito en nuestra contra, ¿sí? Entonces miren que allí vienen los problemas de las alergias, ¿sí? Vienen los problemas de las alergias cuando hay demasiada sensibilización ante algunos antígenos, ante algunos cuerpos que hacen parte de, por ejemplo, moléculas que están en las plantas, el polen, ¿sí? El polvo, etcétera, que normalmente no generan una respuesta inmunológica muy fuerte, pero que en algunas personas sí. Entonces ahí el sistema inmune de ahí está comportándose de manera exacerbada, ¿no? Lo que hablábamos en el cáncer, por un lado, pues el sistema inmune está como a la expectativa, vigilante de esas células que se están transformando, de esas células que tienen características tumorales, y la idea o lo normal sería que ese sistema inmune las ataque y las elimine, ¿no? Ellas emiten unas señales y entonces el sistema inmune las ataca y las elimina. Pero a veces el problema es que dentro del sistema, dentro de ese proceso de reconocimiento, se puede producir, por ejemplo, la inflamación. Y la inflamación puede favorecer el microambiente para que las células cancerígenas proliferen, ¿sí? Puede favorecer el microambiente para que esas células cancerígenas proliferen. Entonces miren que allí podría estar actuando un poquito en nuestra contra, ¿no? Decir, bueno, está favoreciendo ese crecimiento del cáncer. Y por otra parte, pues en el caso de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Hablábamos esto y lo recordábamos también en las últimas preguntas que se hicieron en el seminario, ¿no? La artritis reumatoide, la acumulación de esos inmunocomplejos, ¿sí? A nivel de estas articulaciones y precisamente pues eso es lo que genera la artritis reumatoide, ¿no? Como resultado pues de la autoinmunidad. ¿Vale? De que esos anticuerpos están reconociendo proteínas propias. Entonces vean que allí juega otra vez el papel que les acababa de decir, ese principio fundamental. No hay reconocimiento de lo propio, ¿sí? Cuando yo pierdo esa homeostasis, pues se van a producir este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces por eso podemos hablar de una dualidad del sistema inmune. ¿Listo? Bueno, entonces miren, en este mismo hilo de ideas también está el microbioma, ¿sí? Es fantástico cómo el organismo es capaz de reconocer el montón de bacterias que tenemos en diferentes órganos, no solamente, por ejemplo, a nivel del sistema digestivo, sino también a nivel de que es de las vías respiratorias, ¿sí? A nivel de tracto urogenital, a nivel de la piel. Nosotros tenemos un montón de microorganismos que están en estos diferentes órganos, ¿sí? Y vean lo importante de esto, en cuanto a la microbiota intestinal, cada ser humano tiene 10 veces más bacterias en su cuerpo que células propias. Solo el tracto digestivo alberga 100 billones de bacterias, ¿sí? Entonces es una cosa impresionante la cantidad de bacterias que tenemos nosotros. ¿Sí? Y cómo el cuerpo, cómo ese sistema inmune logra reconocerlas y dejar, bueno, decirles, ustedes están aquí ayudando, hacen parte del microbioma, están aquí colaborando, ¿sí? Y cuando ocurre un desbalance en esto, entonces es donde vienen también las enfermedades, ¿no? Entonces vean la dualidad del sistema inmune otra vez en este ejemplo. ¿Bien?
Veámoslo aquí en esta figurita. Vean, esta figurita. Esta figurita me está mostrando cómo, por ejemplo, la microbiota saludable, ¿sí? Y acá una disbiosis, o sea, una pérdida de esa homeostasis a nivel de la microbiota. ¿Bien? Entonces, estas gráficas que ustedes ven aquí me están indicando, como decir, las abundancias o la cantidad de diferentes microorganismos que habitan en diferentes lugares del cuerpo, ¿sí? Estamos viendo la boca, los pulmones, la piel, los intestinos, los sistemas reproductores, la piel, etcétera, ¿sí? ¿Cómo están? ¿Cómo estarían en un equilibrio, en una forma saludable, de una forma saludable, cómo estarían aquí en el cuerpo? ¿Qué pasa cuando esto se pierde? Y cuando, miren, por ejemplo, aquí en el caso de la boca, la cándida, ¿sí? Un hongo. Entonces, esta cándida, miren cómo aumenta acá en la disbiosis, aumenta un montón. Entonces, allí vienen los problemas. Si ahí es donde nosotros vamos a experimentar enfermedades. ¿Vale? Entonces miren que acá al lado tienen los factores que pueden contribuir con esa disbiosis a nivel de la microbiota, ¿no? De la microbiota. ¿Listo? Entonces, esta figurita es bastante interesante, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, a ver, veamos, por ejemplo, por aquí. Entonces, en la boca, la inmunodeficiencia mediada por el VIH causa severa disbiosis. Esto correlaciona bastante con la disminución del número de células T CD4 positivas. Esto lo vamos a ver más adelante. Estas células T CD4 positivas son linfocitos T colaboradores o helper, ¿sí? Linfocitos T helper o colaboradores. Si hay una disminución de este tipo de linfocitos, pues el sistema inmune no va a estar funcionando bien y puede ser que estos hongos que están por aquí vayan a empezar a proliferar más de lo que normalmente deberían estar aquí, ¿sí? Entonces, aquí tenemos varias de los factores que me están explicando esta disbiosis. Listo, vean, este también es importantísimo, este es importantísimo a nivel del intestino. Vean aquí, por ejemplo, lo mismo. El rojo es el mismo, cándida, ¿ven? Entonces, la disbiosis es inducida por depresión mediada por antibióticos. A veces, cuando se consumen demasiados antibióticos, se puede alterar la microbiota, ¿no? Entonces, por eso es la recomendación que le dicen a uno, el médico no se automedique, y principalmente cuando son antibióticos, porque a veces si usted no consume la cantidad de antibióticos necesaria, o el bicho va a seguir allí o va a generar todo este tipo de descontrol, ¿no? Entonces es complicado, los antibióticos son bastante fuertes, hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿sí? Entonces es esto. Bien, aquí tenemos pues otros ejemplos, ¿no? De cómo se puede generar esa disbiosis. Bueno, listo. Entonces, veamos, puntualicemos algunas de las funciones de ese sistema inmune. ¿Sí? Entonces, vean, este cuadrito me gusta mucho, de un librito de nociones de inmunología, donde se muestra que el sistema inmune tiene tres funciones esenciales: la defensa, la homeostasia y la vigilancia. Entonces tenemos, en el caso de la defensa, ¿dónde está el origen de los antígenos? ¿Sí? Los antígenos son pequeñas partes de un patógeno, ¿sí? Son unas pequeñas partes de un patógeno, las cuales están favoreciendo que el sistema inmune reaccione, responda, ¿sí? Dentro de esos antígenos, vamos a ver más adelante que vamos a encontrar otras regiones más pequeñitas todavía que corresponden a los epítopos, ¿sí? Son una región más chiquitica dentro del antígeno, que es la que se reconoce por el sistema inmune, por algunas moléculas del sistema inmune. Entonces, para que se van familiarizando con estos términos, antígenos, epítopos. ¿Listo? Entonces, la primera función, defensa. ¿Contra quién actúa? Pues contra antígenos exógenos, ¿sí? Contra antígenos exógenos. Entonces, todo lo que son patógenos, ¿no? Todo lo que está entrando continuamente. Cuando esta función está exacerbada, se produce hipersensibilidad.
Y cuando esta función está disminuida, se produce inmunodeficiencia. ¿Sí? Está disminuida esta función de defensa, pues entonces se produce inmunodeficiencia. Veamos con la segunda función, homeostasia. ¿Dónde está el origen de los antígenos? Endógenos. ¿Sí? Endógenos. Entonces aquí tenemos homeostasia, origen de los antígenos endógenos. Entonces normalmente aquí, acuérdense que dentro de estos sistemas pues hay células que van envejeciendo, ¿no? Células que van envejeciendo como los glóbulos rojos y necesitan ser pues células que necesitan ir siendo, o sea, va limpiando el sistema inmune este tipo de células, ¿no? Que van envejeciendo y se van reemplazando por otras. Entonces, ahí está actuando la homeostasia. Origen de los antígenos endógenos, células que van envejeciendo. ¿Qué pasa cuando esa función está exacerbada? Entonces, cuando esta función está exacerbada, se producen las enfermedades autoinmunes. No me está reconociendo lo propio, ¿vale? No reconoce lo propio. Y la tercera función es la vigilancia. Esta vigilancia, también el origen de los antígenos son endógenos, pero en este caso miren que lo que está haciendo el sistema inmune, lo que veíamos, ¿sí? Que esta era una de las preguntas que yo les hacía a las chicas que expusieron en el seminario, es que miren el rol del sistema inmune, ¿no? Entonces está vigilando continuamente que estas células que están sufriendo mutaciones, que están proliferando de manera descontrolada, entonces ellas emiten unas señales que le indican al sistema inmune que deben morir, ¿sí? Entonces ellas emiten aquí unas señales y le dicen al sistema inmune, no, mira, mátame porque es que yo voy a seguir proliferando, ¿sí? Y por lo tanto puedo ser que desencadene un cáncer. Entonces ahí está la tercera función, vigilancia. Origen de los antígenos, pues endógenos, dentro del cuerpo, ¿sí? Exógenos que vienen de fuera, endógenos están viniendo de dentro del cuerpo. ¿Qué pasa cuando esta función está disminuida? Pues entonces viene el cáncer, ¿sí? Entonces vean que esta tablita es súper interesante para entender esa pérdida del principio fundamental que dijimos del sistema inmunológico, ¿no? Entonces decíamos de lo no propio, mantener ese reconocer lo no propio y lo propio también, ¿no? Entonces es importantísimo eso. Eso nos define estas funciones. Bueno, entonces veamos que hay dos tipos de inmunidad. Vamos adentrando un poquito más cada vez en esto, ¿sí? Quizás lo han oído hablar por allí. La inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Entonces, ¿a qué hace referencia esto de la inmunidad innata? Esta inmunidad innata es rápida, aclara la infección, ¿sí? Pero no genera memoria. Aquí vamos viendo algunas diferencias entre estos tipos de inmunidad. Inmunidad innata y inmunidad adaptativa, ¿sí? Entonces, este es para la infección, detiene la infección, aquí la detiene, ¿sí? En este caso sí que la aclara. Entonces, inmunidad innata rápida, detiene la infección y no genera memoria. Y acá tenemos en la inmunidad adaptativa que es mucho más lenta. Ahora vamos a ver por qué es más lenta esta inmunidad adaptativa. Profe, ¿a qué se refiere con que no genera memoria? Ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos porque vamos a hablar de unos linfocitos B y unos linfocitos T, que son los que me generan unos anticuerpos, y ahí es donde tenemos la memoria, ¿sí? La memoria significa que ese cuerpo, que el organismo, va a recordar al agente patógeno que ingresó, ¿sí? No sé si era Fernanda por allí, a ver si logro ya reconocerles un poco los nombres. Sí, profe. ¿Sí? Vale. Gracias, Fernanda. Entonces es a eso, ¿no? Nos adelantamos un poquito, pero es eso. Entonces esta inmunidad innata no genera memoria y en el caso de la inmunidad adaptativa genera memoria. Es más lenta, aclara la infección y me genera memoria, ¿vale? Ahorita lo vemos esto en un cuadrito. Igual lo van a tener más completo ese cuadro todavía. Entonces, entramos un poco. Estos serían o sea, el organismo está continuamente defendiéndonos, ¿no? Entonces decimos que
Entre esos mecanismos de defensa, pues vamos a encontrar la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Vean aquí qué pasa con esta inmunidad innata, sumado a las características anteriores, que son inespecíficos. ¿Sí? Este mecanismo de la inmunidad innata son inespecíficos. Y en el caso de la inmunidad adaptativa, son específicos. ¿Por qué se llamará innata? Pues porque la tenemos desde el nacimiento, ¿sí? Y adaptativa, porque se va adquiriendo a medida que nosotros nos vamos, sí, valga la redundancia, enfermando o vamos, nuestro cuerpo está entrando en contacto con muchos patógenos continuamente, entonces se va generando este tipo de inmunidad adaptativa, ¿no? Entonces esta es más específica y esta es inespecífica, ataca contra todo lo que puede. Y los específicos, pues, son más selectivos, ¿no? Van hacia un patógeno en específico. ¿Listo? Entonces vean que aquí podemos hablar de que el sistema inmune es una especie de ejército que tiene su primera línea de defensa, segunda línea de defensa y tercera línea de defensa. ¿Listo? Entonces, en la primera línea, en esta primera línea, están las barreras naturales que hacen parte de la inmunidad innata. Entonces, ¿cuáles son esas barreras naturales? Pues tenemos a la piel, las mucosas, ¿sí? Miren, en esas mucosas, por ejemplo, a nivel de la tráquea, de todo lo que es sistema respiratorio, hay unas células ciliadas que están continuamente barriendo allí, están continuamente barriendo todos aquellos patógenos que están ingresando, ¿no? Entonces los van barriendo, evitan que lleguen a los pulmones, que es el punto, pues, digamos, supremamente importante en ese sistema respiratorio, ¿sí? Y entonces lo que hacen es que las llevan hacia el sistema digestivo y se eliminan, ¿sí? Se eliminan esos patógenos. Entonces es importantísimo la piel y las mucosas en primera instancia. Vean qué pasa a nivel del estómago. A nivel del estómago tenemos pHs bastante bajos. Entonces aquí no pueden sobrevivir las bacterias o un montón de patógenos. Se degradan rápidamente por estos pHs tan bajos que están en el estómago. ¿Listo? Lo mismo pasa con las lágrimas. Las lágrimas tienen lisosimas que son bactericidas. Entonces, están allí continuamente también protegiéndonos, ¿no? Esos órganos. Entonces, son barreras naturales. Esa sería la primera línea de defensa que está dentro de la inmunidad innata. Ahora, ¿qué pasa con la segunda línea de defensa? Pues si llega un patógeno y atraviesa esta primera línea de defensa, entonces el cuerpo tiene una segunda línea de defensa, que serían las diferentes componentes celulares. Entre ellos tenemos las células natural killer o asesinas naturales, tenemos las células dendríticas, que son estas, ya se imaginarán por qué se llaman dendritas, ¿no? Dendríticas. Entonces, porque tienen estas proyecciones aquí. Entonces, células dendríticas y tenemos a los macrófagos. Macrófagos. Están comiéndose los patógenos que están aquí, fagocitando, ¿sí? Continuamente fagocitando. Entonces esta sería nuestra línea, nuestra segunda línea. Si aquí un patógeno se salta esta primera barrera, pues entonces tenemos otra. Y uno aquí esperaría matarla, ¿verdad? Estos son inespecíficos, van contra lo que sea, ¿sí? ¿Qué pasa si esta segunda línea no funciona? Pues entonces está la tercera línea de defensa, que es la inmunidad adaptativa. ¿Vale? Entonces esta por esto es un poquito más lenta, más demorada. Sí, eso era lo que decíamos en esa diapositiva anterior, es un poco más lenta. Entonces vean que aquí estos tipos celulares son los que vamos a profundizar, los linfocitos T colaboradores y los linfocitos T citotóxicos, pues van a atacar específicamente algunos microorganismos que están entrando, ¿sí? Lo mismo va a pasar con la inmunidad, que esta es humoral, ¿sí? Humoral viene de humor, de líquido corporal, o sea que van a estar estos anticuerpos, ya hemos oído hablar de los anticuerpos, que son secretados por los linfocitos B, van a estar allí en los líquidos, ¿sí? Van a estar a nivel sanguíneo, por ejemplo, circulando esos anticuerpos, ¿sí? Las inmunoglobulinas que hablábamos, que hacían parte de esos componentes sanguíneos, ¿sí?
Entonces, están allí, en el humor. Entonces, por eso se llama así, humoral. ¿Listo? Entonces, acordémonos. Esas serían las 3 líneas de defensa. Ahora, ¿qué pasa? Entre estas líneas, ellas no actúan de manera independiente, ¿sí? Ellas están interactuando entre sí, ellas están comunicándose entre sí. Algunas células por acá dendríticas le muestran a estos linfocitos T, le dicen, mire, he reconocido este antígeno no corresponde a lo de nosotros, no corresponde a lo propio, por favor, vaya hacia esa zona y elimínelo, ¿sí? Entonces vean cómo interactúan estas células de la inmunidad innata con células de la inmunidad adaptativa. Entonces, ¿cómo interactúan? Pues interactúan mediante diferentes señales. Entre esas vamos a hablar un poquito de las citoquinas o citocinas, ¿sí? Y lo que les acababa de decir, la presentación de antígenos. Entonces, estas células por acá hay unas que son excelentes presentadoras de antígeno, agarran un trocito de la bacteria y se lo muestran a los linfocitos T. ¿Listo? Y los linfocitos B. Entonces le dicen, mire, vaya para allá porque está ingresando un patógeno extraño. ¿Listo? Está ingresando algo extraño en nuestro cuerpo. Lo muestran y entonces ellos ya van a la acción. ¿Listo? Entonces esa sería la relación, ¿no? Cómo se comunican entre ellos, estas líneas de defensa. Bueno, entonces decíamos, miren que sí, Angie, ¿no? Sí, profe, entonces eso es que yo leía la otra vez que uno cuando tiene una herida, se corta, por ejemplo, el dedo, uno pues a veces inmediatamente se mete el dedo a la boca. Ajá. Entonces que esa saliva también, digamos, era beneficiosa porque mataba algunas bacterias que pueden estar ahí. Podría tener sentido, ¿no? Lo que tú me dices podría tener sentido porque igual en la saliva tenemos enzimas que puede ser que tengan afinidad por la pared, por ejemplo, de algunas bacterias y que entonces las eliminen, ¿no? Puede ser, puede ser. Y la otra cosa es que de todas maneras, pues uno como que trata de, a veces también cuando ustedes se cortan o lo que sea, trata de, pero eso ya nos estamos yendo un poco más al sistema nervioso, ¿no? Que uno trata como de sobarse o como de presionarse el punto donde está, porque eso estimula como unas neuronitas que están allí que minimizan el dolor también. Entonces eso también es como lo que está pasando en ese punto, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que se ocasiona o de lo que se genera cuando se produce una herida, ¿no? Entonces eso lo vamos a ampliar un poquito, Angie. Muchas gracias. Bueno, entonces esta sería otra característica que les decía, ¿no? Ya les contaba que la inmunidad innata pues es inespecífica, entonces vean, lo vemos aquí, miren esta célula, un granulocito, actúa contra un montón de tipos celulares, en este caso serían patógenos, ¿no? Un montón de patógenos, un montón de amenazas. Lo que pasa es que no los va a eliminar completamente, entonces vean que aquí queda uno por allí, uno que sobrevivió, otro que sobrevivió y así, ¿sí? Él es inespecífico, tira contra lo que haya por ahí de patógenos, ¿vale? ¿Qué pasa con la inmunidad adaptativa? Pues decíamos que era específica, ¿sí? Ellos están, los linfocitos B, que son los que van a producir los anticuerpos, pues miren que tienen un arma muy específica contra algunos patógenos en particular, ¿sí? Entonces, claro, reconocen este tipo concreto de amenaza y entonces son eficientes y las matan por completo, ¿sí? ¿Alguien tiene por ahí abierto el micrófono, chicos? Bueno, entonces las matan por completo, ¿vale? Son eficientes. Acuérdense, ahí vamos teniendo varias características ya o comparaciones entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Aquí tenemos entonces, miren las células que conforman esa inmunidad innata y las células que están haciendo parte de la inmunidad adaptativa. Hay algunas que están entre los dos tipos de inmunidad, ¿sí? Nos vamos a hablar un poquito de las células dendríticas, de los macrófagos, los asesinos naturales, las NK, los granulocitos, por eso les decía que no habíamos hablado mucho esto en la parte de la sangre, porque los vamos a trabajar aquí. Los basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos. Y tenemos también algunas proteínas
que harían parte, por ejemplo, de lo que es el mecanismo humoral, ¿sí? Mecanismo humoral de la inmunidad innata, como el sistema del complemento. ¿Vale? Ahorita profundizamos un poco en esto. El sistema de complemento y las células. Entonces, estos serían los mecanismos de respuesta celular y humoral de la inmunidad innata. Y por otro lado, tenemos acá entonces los mecanismos de respuesta celular y humoral de la inmunidad adaptativa. ¿Que quiénes son los protagonistas aquí? Pues van a ser los linfocitos B y van a ser los linfocitos T. Entonces vean aquí que teníamos dos tipos. Tenemos los T CD4 positivos, que son los helper, y tenemos los T CD8 positivos, que son los citotóxicos, ¿sí? Y los linfocitos B, que son los que me van a producir las inmunoglobulinas o los anticuerpos, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Ahí vamos viendo diferencias. Entonces vean acá, en cuanto al tiempo de respuesta, entonces decíamos que la inmunidad innata es rápida y la inmunidad adaptativa es un poco más lenta. Hay que darle más días para que estos linfocitos T y los linfocitos B se activen, reaccionen y pues se generen esos mecanismos de respuesta, ¿no? Entonces vean qué está pasando acá con la inmunidad innata. Decíamos que esta inmunidad innata, la primera línea de defensa, pues eran la piel y las mucosas. Entonces son barreras epiteliales, están allí impidiendo, sí, están impidiéndonos, es una capa ahí protectora que está impidiéndonos que esté ingresando cualquier patógeno, ¿no? De por sí, si esta barrera se pierde, que es como lo decía Angie, cuando aquí, por ejemplo, ocurre una cortadura con una astilla o con lo que sea, entonces pues entran los microorganismos, ¿no? Entran allí los microorganismos. Entonces, ¿están a la expectativa? Pues claro, si atraviesan esa barrera epitelial, pues están a la expectativa diferentes fagocitos, macrófagos, células dendríticas, que también están fagocitando esos patógenos. Y también miren que aquí está el complemento, ¿no? El complemento, esa parte humoral de la inmunidad innata. Entonces, el complemento son proteínas que están por allí y que al final de cuentas van a llegar a conformar un poro en ese patógeno y entonces por ósmosis lo van a romper, lo rompen. Conforman un poro, claro, pues se sale todo y se entra de todo, entonces el pobre patógeno muere, ¿sí? Entonces miren que hay redundancia, ¿no? En estos mecanismos. Esa palabra ya la habíamos oído en otras clases, redundancia. Y por otra parte, pues están las células natural killer, ¿no? Están allí a la expectativa también de matar lo que vaya entrando por aquí, como segunda línea de defensa. Esto se demora, miren, poquito, entre las 0 y las 12 horas. Esto va a depender del tipo de patógeno, ¿no? Claro está, esta es como una línea de tiempo representativa, nomás como para diferenciar los tiempos de respuesta de la inmunidad innata y adaptativa. Entonces miren que aquí dice se demora un par de horas, se demora horas. ¿Y qué pasa con la inmunidad adaptativa? Pues puede tardarse varios días, ¿sí? Porque es más compleja. Vean qué está pasando aquí. Pues necesito que esta célula dendrítica, aquí que está fagocitando el patógeno, lo muestre en su superficie, realice la presentación de antígeno, lo presenta a los linfocitos T, el linfocito T lo reconoce, se activa, prolifera y posteriormente entonces estos linfocitos T efectores ya son los que van a ir a atacar, ¿sí? Van a ir a atacar dónde está el patógeno, dónde está. Miren que acá pasa lo mismo con linfocitos B. Reconocen al patógeno, proliferan, producen anticuerpos. Estos linfocitos aquí se transforman en células plasmáticas. Esas células plasmáticas son las que van a producir anticuerpos y los anticuerpos reconocen específicamente antígenos o los epítopos que hacen parte de los antígenos. ¿Vale? Entonces así de esa manera se da como la respuesta Ok. inmune, ¿no? Ujú. Profe, o sea que el antígeno en qué estado queda ahí mientras todo eso ocurre. ¿Cómo así? No te entiendo. Mira, te lo voy a dibujar aquí. Vale, entonces, con esta cosita, para que me O sea, entiendan ese profe, concepto de antígeno. ¿Sí? mientras está en, o sea, lo fagocita la célula dendrítica, Ajá.
no le hace algún daño al Claro, cuerpo. claro, lo degrada, lo degrada. La idea es que esto, acuérdense que la inmunidad adaptativa decimos que es súper específica, ¿no? Entonces lo degrada. La idea es que esto neutralice el patógeno, lo degrade completamente o lo marque. A eso lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Lo vamos a ver ahorita. Aquí miren que esto me está marcando al patógeno. Entonces van a haber otras células que van a reconocer estos anticuerpos y dicen, ah, mira, estas células están marcando, estas inmunoglobulinas están marcando un patógeno, fagocitémolo, como los macrófagos, ¿sí? Los macrófagos están siempre ahí comiéndose todo lo que esté rondando por el cuerpo, que no sea extraño, ¿vale? Pues para que me entiendan un poquito más la parte del antígeno, aquí tengo, imagínense un virus, ¿sí? Este es un virus, X. Entonces este virus tiene un montón de proteínas por acá, un montón de proteínas en la superficie, en la cápside, pueden ser proteínas internas, miren que aquí estoy dibujando proteínas cuadradas y proteínas triangulares, ¿sí? Entonces a esto le puedo llamar, ejemplo, a esto le puedo llamar que es el antígeno, ¿sí? Un antígeno, puede ser todo este completo, puede ser este pequeño. Y dentro de ese antígeno yo encuentro como unos trocitos pequeños, unos trocitos chiquitinos, que esos son los epítopos, son los puntos donde se me va a unir, por ejemplo, un anticuerpo, ¿sí? Entonces ahí estoy viendo eso. Es una región pequeñita, es una partecita del antígeno, el epítopo es una partecita del antígeno, que es la que está despertándome una respuesta inmunológica. Eso es a lo que hace referencia, ¿vale? Después igual tienen por allá en otra figurita, lo tienen también nuevamente esos conceptos. Vean aquí entonces esta tablita. Sí, esta tablita le resume lo que hemos acabado de comparar entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Esta tabla es fundamental. Entonces decimos que en el caso, por ejemplo, del origen, la innata es natural antes de la infección, ¿sí? Antes de la infección. No requiere exposición previa. A eso se hace referencia esto. No requiere exposición previa ante el patógeno. En el caso de la adaptativa, es adquirida, o sea, después del primer contacto con el patógeno o con el agente. ¿Sí? Se adquiere después del primer contacto con el agente. ¿Listo? Entonces, entra primero y ya después, como ya la innata ha reconocido a algunos y ya lo tiene por allí, entonces le dice, mire, entró este virus, entró esta bacteria, lo muestra en la superficie y ya vienen por allí las poblaciones de linfocitos y linfocitos B y T que tenemos, y entonces hacen ese primer contacto con el agente, y entonces aquí ya se activa esta respuesta adaptativa, ¿vale? Esta inmunidad adaptativa, por eso decimos que es adquirida. Ahora, respuesta, dijimos que esta tardaba horas, esta demora días. Especificidad, específica para PAMP y para DAM. Ahorita no le presten mucha atención a estos términos porque lo vamos a ver, pero igual esto significa patrones moleculares ¿cómo es que se llamaba esto? Bueno, ahorita lo vemos, que es un poquito largo el nombre. Estos son asociados a patógenos, patrones moleculares asociados a patógenos, y estos son patrones moleculares asociados a daño, ¿vale? Son siglas un poquito largas. Entonces, específica para patrones moleculares asociados a patógenos y patrones moleculares asociados a daño. Ahorita vemos por qué. Adaptativa. Discrimina diferencias mínimas en la estructura molecular. Claro, lo que decíamos de los epítopos, ¿no? Pueden llegar a reconocer regiones tan pequeñitas como los epítopos, ¿sí? Pueden llegar a reconocer esas mínimas, ¿sí? Mínimas diferencias en la estructura molecular. Diversidad. Pues hay receptores limitados, la inmunidad innata tiene receptores a nivel de las células que son limitados, y en el caso de las células de la inmunidad adaptativa, pues hay un montón de receptores. Ahora vemos un poquito algunos de estos. Respuesta de memoria. Ninguna, ¿sí? Ninguna no genera memoria. Memoria persistente, más rápida que la respuesta primaria. Claro, yo le presento el antígeno a los linfocitos T, B, ¿sí? Ellos lo reconocen, ellos reconocen una vez, y entonces eso era lo que preguntaba por allí Fernanda. Eso va generando memoria en el cuerpo, memoria. Entonces, esto
es lo que está pasando, por ejemplo, con las vacunas de ahora, con las vacunas del COVID. O sea, ustedes les ponen primero, solo igual lo retomamos más adelante, les ponen una vacuna, entonces les están dando una primera dosis de antígeno, ¿sí? Una primera dosis del virus, ¿vale? Entonces se inyecta. El cuerpo apenas entra como a reconocerlo, a decir, ah, bueno, mira, ingresó algo nuevo al organismo. Entonces actúa inmunidad innata, actúa después inmunidad adaptativa un poco más lenta. Y entonces dice, bueno, empecemos a crear anticuerpos. Pero ¿cuándo se genera memoria? Pues esa primera infección, esa primera exposición al antígeno va creando células, le va dejando a la par células que le dicen, vean, cuando vuelva a entrar otra vez este antígeno, por favor, reconózcalo, porque es letal, es complicado. Entonces, claro, hay una población de células que se me van quedando allí en el cuerpo y están listas para que cuando haya una segunda infección, una segunda exposición al antígeno, pues ellas actúen de forma más rápida y produzcan defensas pues mucho más efectivas, ¿no? Como los anticuerpos. Entonces ahí es donde viene la palabra memoria, ¿vale? Esto hace que sea más rápida que la respuesta primaria en este caso, ¿vale? Entonces, principales tipos celulares. Tenemos a los fagocitos, las células asesinas naturales y las células dendríticas, ¿sí? Macrófagos aquí. Y acá en la adaptativa, linfocitos T y linfocitos B. Con esto quedaría explicada esta tablita. No se olviden de esa tablita. Entonces, retomamos los mecanismos innatos y mecanismos adaptativos. Tenemos un componente celular, tenemos unos componentes humorales. Entonces decíamos que entre los celulares encontramos a los fagocitos y entre los humorales encontramos al complemento. Celulares, fagocitos, macrófagos, células dendríticas y entre los humorales el complemento. Mecanismos adaptativos. Celulares, linfocitos, los linfocitos T, linfocitos helper, los linfocitos T citotóxicos, y entre los humorales, pues los anticuerpos, ¿sí? Que son los producidos por los linfocitos B, ¿vale? Bueno, estas son otras palabras que ustedes pueden encontrarse por allí. Es posible que se las encuentren por allí, que diga inmunidad activa versus inmunidad pasiva. ¿Sí? Inmunidad activa versus inmunidad pasiva. ¿Qué será esto de inmunidad activa y inmunidad pasiva? Entonces, inmunidad activa, que es la que vemos aquí, ¿sí? Relacionando un poco con lo que hemos acabado de decir, miren, entra el virus a través de una vacuna, por ejemplo, una infección normal, ¿sí? Cuando entra una infección normal por un virus normal, de hecho es una inmunidad activa natural, inmunidad activa natural. Cuando de repente no se han dado cuenta que de repente, me dio una gripe. Bueno, entró el virus de la gripe al cuerpo y entonces a uno ya le dieron todos los síntomas de la gripe. Entonces eso significa que tiene la infección y por lo tanto sus linfocitos van a empezar, su sistema inmune va a empezar a trabajar, ¿vale? Va a empezar a trabajar. Y por lo tanto, pues va a generar anticuerpos, ¿vale? Va a generar anticuerpos contra esos virus, ¿sí? Entonces los reconoce, los limpia, los elimina, los va eliminando por diferentes mecanismos y después entonces ya se recupera uno de la gripe, ¿listo? Entonces esa sería inmunidad activa natural, ¿vale? Natural. La artificial, pues son las vacunas. Le inyectan a uno adrede, le inyectan un virus atenuado, un virus que está muerto, o trocitos del virus, ¿sí? Hay diferentes tipos de vacunas. Entonces se lo inyectan y entonces usted empieza a generar una respuesta inmunológica. Por eso se llama artificial, porque adrede le están inyectando el virus. No lo adquirió por allí, ¿sí? Entonces genera la respuesta y vuelve a pasar lo mismo. Se recupera, ya se quitan todos los síntomas y usted ya está normalmente. Esto ha generado memoria inmunitaria, ¿sí? Ha generado memoria inmunitaria. Entonces, se confiere mediante la respuesta del hospedador a un microbio o antígeno microbiano, si proporciona resistencia a la infección, si es específica frente a antígenos microbianos y si genera memoria inmunitaria, inmunidad activa, ¿no? Esto sería, digamos, como todo lo que es inmunidad activa. Natural, pues por una infección.
al azar. Y artificial, por una vacuna. ¿Listo? ¿Qué pasa con la inmunidad pasiva? ¿Sí? La inmunidad pasiva también puede ser natural o puede ser artificial. Entonces, la pasiva natural, esta digamos que es como es más poco o difícil de ver, pero realmente los ejemplos que hay así como de pasiva natural son cuando la madre tiene el feto y se pasan, por ejemplo, los anticuerpos a través de la placenta. Ahí se genera una inmunidad pasiva. Yo no estoy produciendo los anticuerpos, digamos, como no se están dando una respuesta de formación de anticuerpos, sino que hay como una transferencia de anticuerpos. Eso significa la pasiva, inmunidad pasiva. Hay una transferencia. ¿Ven que está aquí esta palabra? Transferencia. Si se confiere mediante la transferencia de anticuerpos o linfocitos T específicos, ¿sí? Entonces los transfiero. En este caso la madre se los transfiere al feto. O por ejemplo, cuando hay transferencia de anticuerpos por vía de la leche materna también, ¿sí? Esos son los dos ejemplos que hay de pasiva natural. Ahora, pasiva artificial, pues esta sí que es más fácil. Cuando se produce un suero, por ejemplo, imagínense el suero antitetánico, ¿sí? Entonces ese suero, una persona se corta y de repente, qué sé yo, no ha tenido las vacunas al día o no ha tenido, no se hizo el último esquema de la última vacuna del tétanos. Y entonces hay riesgo de que esa persona se infecte. Entonces le inyectan un suero. Directamente ese suero, vean qué es lo que contiene, pues anticuerpos que van contra la bacteria que produce el tétanos, ¿sí? Entonces lo inyectan y claro, esto hace que sea una respuesta mucho más rápida, ¿no? Pero no genera memoria, ¿sí? No genera memoria. Entonces, yo tengo anticuerpos listos que se inyectan a la persona y entonces esto aclara la infección y se recupera. Lo mismo pasa con las mordeduras por accidentes ofídicos. Llega una serpiente, muerde a una persona y como contra eso no hay nada, sino solamente los sueros antiofídicos tienen anticuerpos que van contra muchas de las toxinas de los venenos y entonces se inyectan a la persona y neutralizan el envenenamiento y la persona se recupera, en el mejor de los casos, ¿verdad? Se recupera si la mordedura no ha sido tan fuerte o no ha contenido tanto veneno o dependiendo de la especie. Entonces allí tenemos inmunidad pasiva artificial, Profe, ¿vale? Ajá, profe, una pregunta, pues ya sí. viendo, digamos, la actualidad, las vacunas del COVID, ¿qué son ese tipo de inmunidad o Sí, cómo mira, en este caso esas preguntas son súper interesantes porque en este caso serían inmunidad activa artificial, ¿no es cierto? Esto. Entonces las vacunas en general, digamos que este sería el tipo de inmunidad que genera, ¿no? Inmunidad activa artificial. Entonces, tú estás metiendo, en lo que te digo, un virus atenuado, un virus muerto. Ahora los invito a leer un poquito sobre los tipos de vacunas. Eso es algo que quizás uno no lo pueda profundizar tanto en estas clases, pero por ejemplo hay unas que vienen con ARN mensajero, ¿no? Entonces, o hay unas que tienen vectores. Entonces, por ejemplo, esas que tienen ARN mensajero, algunas de estas creo que son Moderna y Pfizer, entonces se inyecta ese ARN mensajero llega a células del sistema inmune, ¿sí? Produce, como decir, que decíamos aquí el virus que tiene estas partecitas, produce proteínas del virus. Entonces lo que hace el cuerpo es que empieza a generar anticuerpos contra esas proteínas del virus. O sea que no produce el virus completo, produce unas pequeñas partecitas, unas proteínas importantes, ¿sí? Que despiertan la respuesta inmune. Y entonces despiertan la respuesta inmune y por lo tanto su cuerpo ya está preparado porque ya ha generado memoria, ¿sí? Por si llegara otra vez a infectar el virus del COVID, ¿sí? Entonces, por eso, en este caso, se hacen refuerzos, ¿no? Que son las 2 dosis que nos están dando, dependiendo del tipo de vacuna que sea. Por ejemplo, hay unas que son de una sola dosis, otras que son de 2 dosis. Es precisamente para mejorar esa respuesta rápida ante una infección real, ¿no? Entonces, no sé, Darwin, si allí se responda a tu pregunta, pero sería eso. Sí, Sería profe. eso. Vale. Muchas gracias por la pregunta. Entonces es importante, búsquenlo por allí, tipos de vacuna contra el COVID. Yo creo que por allí tengo algunos artículos
que son bonitos para que... ¿Saben por qué es importante saber esto? Porque muchos de sus familiares, ahora en este contexto, yo me he dado cuenta que muchos de los familiares o de las personas cercanas a uno le preguntan, a veces más cuando uno está relacionado con temas biológicos, clínicos o todo lo que tiene que ver con ciencias biológicas, ¿no? Entonces, siempre le preguntan a uno, ¿y cuál vacuna es mejor? ¿Y cuál esto? ¿Y cuál lo otro? Entonces, ¿cómo actúan las vacunas? ¿Qué es lo que hacen en el cuerpo? Entonces, por eso es importantísimo entender el sistema inmune, ¿no? Es importantísimo. Quizás cuando ustedes ya estén ejerciendo su profesión, muchas de las preguntas interesantes que van a hacer sus estudiantes es relacionado con esto, ¿no? Con el sistema inmunológico, porque pues es fantástico, ¿no? Entender un poco más esta parte. Bueno, Qué pena, profe, una pregunta. ¿Y con ajá, respecto con las vacunas de los niños? ya. Bueno, las vacunas tienen igual el mismo funcionamiento, ¿no? Tienen el mismo funcionamiento. Y ahí los invito otra vez no sé si la pregunta vaya dirigida a las personas que no quieren poner vacunas a los niños, el movimiento antivacuna. Eso también es importante leerlo, ¿no? ¿Qué es eso del movimiento antivacuna? ¿Qué pasa? Hay algunas enfermedades que es importantísimo poner las vacunas. Miren, por ejemplo, el caso de la viruela, la polio, todo este tipo de enfermedades. Si no hubiera sido por el desarrollo de las vacunas, estas enfermedades hubieran azotado a la población, ¿sí? De ahí, a más de uno, a mí, yo no sé si a ustedes que son más jóvenes, pero a mí por lo menos me alcanzó a dar viruela, ¿sí? Me alcanzó a dar viruela, sarampión, levemente, porque por dicha pues estaba vacunada, ¿sí? Pero si esas vacunas, por ejemplo, no se ponen, la enfermedad puede llegar a despertar respuestas inmunológicas tan grandes o ni siquiera despertarlas, pasan desapercibidas y se puede incluso llegar a la muerte, ¿no? Entonces, de allí la importancia de estos esquemas de vacunación, ¿no? Es supremamente importante para mí. Creo que personalmente, pues creo que las vacunas son uno de los hallazgos más importantes dentro de las ciencias biológicas, dentro de la biomedicina, que pues nos ha ayudado a subsanar muchas de estas enfermedades, ¿no? Producidas por todos estos patógenos que están entrando a nuestro organismo y que desafortunadamente pues a veces no se pueden resolver de forma fácil, ¿no? Entonces sí es importante eso. ¿Mm? Bueno, entonces veamos aquí esta parte de los componentes del sistema inmune, ¿sí? Nosotros ya hablamos, miren que un poco de las células, vamos a profundizar un poquito en las células, en los órganos, en los tejidos y moléculas relacionadas. Entonces ya hemos hablado algunas cosas, hablamos del sistema linfático y ahora vamos a adentrarnos un poquito en esto. ¿Listo? Entonces, veamos el árbol genealógico. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que por allá en sistema óseo decíamos que en la médula ósea roja ocurrían los procesos de formación de células del sistema inmune, de hecho, ¿no? O sea, células sanguíneas, tejido sanguíneo, y dentro de ese tejido sanguíneo pues encontramos células del sistema inmune. Entonces vean aquí, nosotros tenemos aquí a nuestra célula madre hematopoyética. Esta celulita pues me va a dar origen a eritoblastos, a granuloblastos, a linfoblastos, monoblastos, megacarioblastos, y estos blastos, ustedes sí ven que este sufijo terminado en blasto, precisamente es lo que me va a dar lugar a los eritrocitos, granulocitos, o sea, esto significa que es anterior a, ¿no? Que es como la madre de esto, linfocitos, monocitos y macrófagos, y las plaquetas. ¿Listo? Entonces vean, esto sería el árbol genealógico que tenemos desde esa célula madre hematopoyética que se me puede diferenciar por diferentes moléculas como las citoquinas, ¿sí? En diferentes líneas celulares, y esas líneas celulares pues me van a dar origen a todas las células que nosotros estamos viendo que participan en el sistema inmune. ¿Aquí en qué nos vamos a concentrar? Pues en estas que están aquí, porque ya hablamos de lo que eran eritrocitos y ya hablamos de las plaquetas, que pues tienen una importancia a nivel del sistema circulatorio principalmente, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar en estas otras. Veamos entonces los granulocitos. ¿Qué hacen esos granulocitos? Si estos granulocitos decíamos que estaban o se caracterizaban por presentar un montón de gránulos internos, por eso los podíamos diferenciar de los agranulocitos, ¿vale?
Está supremamente fácil eso, ¿no? Entonces, granulocitos contienen un montón de gránulos internos. Y entre ellos, ¿cuáles podemos encontrar? Encontramos a los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Vean, aquí tienen los porcentajes más o menos en los que rondan, ¿no? Estos a nivel sanguíneo. ¿Cómo están? Los basófilos son los que tienen menor porcentaje dentro de la sangre. ¿Qué hacen los neutrófilos? Son pequeños fagocitadores. ¿Qué hacen los eosinófilos? ¿Sí? Participan en los procesos de alergia e infecciones parasitarias. Ellos están allí alerta ante todo lo que son helmintos, todos estos parásitos allí, alerta a eso, ¿vale? Y los basófilos también participan en las alergias y contienen gránulos con histamina, ¿sí? Estos también contienen heparina. Entonces, ahorita miramos un poquito sobre ellos. Hablemos primero sobre los neutrófilos. Entonces, estos neutrófilos, ¿sí? Estos neutrófilos, miren que ellos se caracterizan por ser, que decíamos, pequeños fagocitadores, ¿no? Entonces ellos van a fagocitar patógenos, van a fagocitar y digerir los patógenos. Aquí está lo que decía el compañero, lo que preguntaba el compañero, y profe, ¿qué hacen con los patógenos? Pues se degradan, se digieren, ¿no? Entonces y ahorita vemos el proceso por el que se digieren, o sea, esto es una cosa que, Dios mío, dice uno, no puedo creer que una célula tan pequeñita haga todo eso para digerirse un patógeno, ¿sí? Entonces, tienen estos granulitos aquí que contienen péptidos antimicrobianos y microbicidas, péptidos antimicrobianos y microbicidas, ¿sí? Contienen también proteasas y lisocimas. Entonces aquí hay enzimas que están degradando las paredes de todos esos patógenos. Proteasas y lisocimas. Y para ayudarse a todo este proceso de fagocitosis y digestión, entonces hacen un mecanismo que se conoce como estallido respiratorio. Estallido respiratorio. Entonces veamos ese estallido respiratorio. Es como una especie de bomba de hipoclorito con el que matan a la bacteria internamente, ¿sí? Entonces vean aquí, está aquí la bacteria, se ha fagocitado, ¿sí? Y ellos tienen aquí como unas proteínas aquí, esto se conoce como complejo oxidasa NADPH. Entonces esto lo que hace en términos generales es que se produce oxígeno, ¿sí? Por eso he puesto aquí esta palabra ROS, que es especies reactivas de oxígeno, produce oxígeno, esto genera oxígeno, y ese oxígeno, miren que se convierte en peróxido de hidrógeno. Se convierte en peróxido de hidrógeno y ese peróxido, por unas enzimas, ¿sí?, se convierte en hipoclorito. Y entonces este hipoclorito, claro, ustedes han oído hablar que el hipoclorito mata las bacterias, mata microorganismos, por eso uno diluye hipoclorito para matar bacterias y limpiar superficies, ¿no? Entonces vean lo que logra hacer una célula. Sí, además de tener péptidos antimicrobianos, pues tiene proteasas y lisocimas que van degradando todas estas paredes celulares de la bacteria y también genera el estallido respiratorio. Por eso les he puesto aquí un boom, una bomba. Genera un estallido respiratorio. ¿A través de qué? De la producción de especies reactivas de oxígeno. ¿Listo? Y esta es la manera en cómo actúan muchos de esos fagocitos, ¿sí? Muchos de los fagocitadores del sistema inmune pues están haciendo esto mismo, ¿vale? Bien. Tenemos entonces, les decía que estos basófilos de aquí pues producen histamina y producen también heparina. Esta histamina lo que hace es que ensancha o vasodilata los vasos sanguíneos, ¿vale? Ensancha o vasodilata los vasos sanguíneos. Entonces, claro, lo que va a hacer es que se van a generar espacios entre las células endoteliales, cuando veamos inflamación lo vemos, se generan espacios entre las células endoteliales y entonces así van a poder salir las otras células del sistema inmune a atacar a las bacterias o a los patógenos que están entrando, ¿sí? Adicionalmente a eso, ¿qué produce? Heparina. La heparina evita la coagulación de la sangre. Eso facilita que los neutrófilos, que todas estas otras células, los linfocitos, los mismos linfocitos T y B, puedan llegar a la zona donde está ocurriendo el desastre, ¿sí? Donde está ingresando el patógeno. Entonces miren que ellos son facilitadores, ¿no? Son facilitadores.
¿vale? Y estos pues sí que actúan, como les decía, pues en frente a diferentes parásitos, ¿no? Helmintos. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo vamos, chicos, hasta allí? Bien. Bueno, entonces vamos a hablar de otras células de la inmunidad innata. Entonces hablamos también de los macrófagos, ¿no? Entonces vean, volvemos a retomar fagocitos, hacen también ese estallido respiratorio para poder degradar esos patógenos y ellos hacen, aquí a ellos se les facilita la fagocitosis por opsonización. Esta palabra me la escucharon ustedes al principio, opsonización, que significa marcaje de los patógenos, que pueden ser, por ejemplo, por proteínas del complemento que se les pegan a estas bacterias, o pueden ser por inmunoglobulinas o anticuerpos que se les van pegando a las bacterias. Entonces, imagínense que esta pobre bacteria tiene aquí pegada anticuerpos, ¿sí? Tiene aquí pegada anticuerpos o tiene pegadas unas proteínas del complemento que se le pegan aquí, y eso hace que este macrófago de acá pueda reconocerlas más fácilmente. Están marcadas. La reconoce y miren cómo se los va comiendo, ¿no? Se los va comiendo. Ellos también hacen presentación de antígenos, claro, entonces agarran la bacteria, una vez ya se la han fagocitado, entonces son capaces de mostrarla un trocito de la bacteria, por aquí tienen unas proteínas y muestran un trocito de la bacteria aquí arriba, ¿sí? ¿La muestran a quiénes? Pues a los linfocitos, ¿sí? Se las muestran a los linfocitos, son presentadores de antígeno, ¿listo? Presentadores de antígeno. Células natural killer. Estas células, miren, que su nombre es bastante sugestivo, ¿no? Asesinas naturales. Entonces, miren qué es lo que hacen ellas. Lisis de células infectadas por virus. La lisan directamente. Lisis de células infectadas por virus. Células tumorales, también atacan a células tumorales. Y, por ejemplo, cuando hay a nivel de tejidos trasplantados, les decía que a veces hay cuestiones de rechazo, ¿no? Entonces, claro, aquí participan ellas también. De cierto modo, pues están ingresando células que no son del mismo cuerpo y por lo tanto, pues las reconocen como pues extrañas, ¿no? El interferón, que es una citosina, una citoquina, estimula la actividad de las células natural killer. El interferón es una citoquina que de hecho interfiere con la replicación viral, ¿no? Entonces, la producción de esta citoquina interferón estimula la actividad de las células NK también. Y también dice que pues hay activación de macrófagos, ¿no? Ellas pueden estar, miren, comunicándose con los macrófagos para activarlos. ¿Listo? Entonces aquí vemos algunas células natural killer atacando a un patógeno, ¿no? Entonces vean cómo lo hacen, ¿sí? ¿Cómo lo hacen estas células NK? Entonces llegan a la célula enemiga, ¿sí? Y liberan un montón de proteínas que se llaman las perforinas. Estas perforinas, vean que hacen un poro, perforan la célula enemiga, forman una especie de poro, la perforan. Inmediatamente la perforan, secretan granzimas, unas enzimas que van a deteriorar pues toda la célula enemiga internamente, desde la parte interna. Entonces, ¿qué pasa? Claro, si yo pierdo toda la estructura celular interna, pues vean cómo se va a hacer la célula enemiga, ¿sí? Va a morir por apoptosis. Muere por apoptosis y entonces cuando una célula muere por apoptosis en su membrana despliega un montón de señales, ¿sí? Un montón de señales que se llaman feed me, o sea, cómeme, ¿sí? Señales de que por favor ya estoy muriendo y entonces viene el macrófago y la digiere, la engulle y la digiere a esta célula que está moribunda, que está muriendo por apoptosis, ¿vale? Y entonces la degrada. Por eso decimos que las NK pues también favorecen la activación de los macrófagos. ¿Listo? Entonces vean cómo actúan, ¿no? Todas las células tienen pues algunas son un poco más, tienen como mecanismos un poco más especializados que otras, ¿no? Para matar. ¿Qué hacen las células dendríticas?
Entonces, las células dendríticas, al igual que los macrófagos, también actúan como células presentadoras de antígeno. También actúan como células presentadoras de antígeno, ¿vale? Véanlo aquí. Ellas están, vean aquí están las proteínas que les digo, que estas proteínas de aquí, y vean, esta bolita verde, lo que me está representando es que ellas han fagocitado el antígeno, lo fagocitan, lo procesan y después lo muestran aquí en la parte superficial. ¿Ven que está aquí un trocito verde? Sería lo mismo. Entonces lo están mostrando en la parte superficial. ¿A quién se lo muestran? Pues a las células efectoras y de memoria. Células T, células B y células NK también, ¿vale? Entonces lo están mostrando allí. ¿Cómo están conformadas? Vean que ellas son muy características, ¿no? Son así como estrelladas, ¿no? Tienen estas proyecciones, estas dendritas, ¿no? ¿Dónde están localizadas? En sitios supremamente estratégicos, a nivel de la epidermis, en las mucosas y en los órganos linfáticos, ¿sí? Donde están allí circulando todos los patógenos. Por donde tengo un montón de patógenos, pues ellas están ahí a la expectativa. Y ya al final en los órganos linfáticos, pues donde ya tienen contacto directo con este tipo de células, ¿no? Entonces están allí. En las regiones T, en los ganglios y el vaso, ahora lo vemos, cuando veamos ganglio y vaso, vemos dónde es que están estas células dendríticas. Tenemos también receptores TLR y de manosa. Ellas tienen algunos receptores en su superficie, que son los receptores TLR, receptores tipo TOL, son estos, y receptores de manosa, o sea que reconocen algunos azúcares que están expresando estos antígenos en la superficie. Tienen receptores de manosa y receptores TLR. Estos me permiten reconocer partes de ese antígeno, ¿sí? Receptores de TLR y de manosa. Tienen también señales o emiten señales coestimulatorias, pueden ser expresadas, por ejemplo, por receptores también de membrana, ¿sí? Coestimulatorias, ya vamos a ver para qué son útiles. Son útiles para activar linfocitos T, por ejemplo, ¿sí? Son útiles para eso. Y generan fagocitosis también mediada por ROS, ¿sí? Por las especies reactivas de oxígeno, por ese estallido respiratorio que dijimos. Y finalmente, pues también producen interferón, ¿sí? Producen interferón, entre otro montón de citoquinas, ¿no? Miren que están produciendo un montón de moléculas, interleuquinas, factor de necrosis tumoral, etcétera, ¿no? Proinflamatorias. ¿Listo? Entonces eso es lo que está pasando aquí. Esta figura simplemente lo que les muestra es el proceso de la migración y maduración de las células dendríticas, ¿no? Cómo ellas llegan de estar de inmaduras a ya estar completamente activas, ¿no? A estar completamente maduras funcionalmente para interactuar directamente con estas células efectoras. Primero se fagocitan el antígeno, después lo muestran en la membrana por unas proteínas específicas que se conocen como el complejo mayor de histocompatibilidad, lo presentan y tienen también pues moléculas adicionales que van a estimular la activación de estas células efectoras y de memoria, ¿no? Eso es lo que hacen las células dendríticas. Vean aquí los receptores que les contaba. Entonces, hay receptores dentro de estos tipos celulares, hay receptores que reconocen patrones moleculares del patógeno, ¿sí? Reconocen patrones moleculares del patógeno y a esos receptores se les llama como PRRs. ¿Qué reconocen? Reconocen manosa, lo que decíamos, manosa, algunos azúcares sobre esa membrana de las patógenos. Lipopolisacáridos también están sobre esas paredes celulares de esos patógenos. Tienen receptores tipo TOL, los TLRs, tienen receptores tipo NOD, ¿sí? Entonces hay un montón de receptores en estas células de las innatas que están reconociendo todo eso, ¿vale? Reconocen moléculas adaptadoras, estos son otro tipo de receptores, aquellos que reconocen moléculas adaptadoras. Entonces aquí está lo que quizás me preguntaba por allí alguno de los compañeros, ¿sí? Vean qué está pasando aquí. Este patógeno o este antígeno, ¿sí? Está siendo reconocido por el anticuerpo, ¿vale? O aquí está siendo marcado por una proteína, marcado por el complemento,
por ejemplo. Entonces, hay otros tipos celulares que tienen receptores para esto, receptores para fragmentos del complemento y otros que tienen receptores para inmunoglobulinas. ¿Sí? Entonces, claro, de esa manera pueden fagocitarlos. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos receptores o qué receptores hay de células innatas? Pues aquellos que reconocen patrones moleculares de patógeno y otros que reconocen moléculas adaptadoras, ¿sí? De patógenos opsonizados. Esto es lo que le llama opsonización, marcaje. Ahorita vemos esa palabra. Opsonización, marcaje, ¿sí? Entonces vean qué son esas opsonización. ¿Qué es la opsonización? Las opsoninas son simplemente moléculas que me están marcando el patógeno. ¿Eso qué favorece? Pues que mi macrófago o que mi célula fagocitadora pueda verla fácilmente, pueda verla, detectarla y fagocitarla. ¿Listo? Súper sencillo ese concepto. Eso es la opsonización. ¿Vale? Entonces, proceso que facilita la fagocitosis de una molécula extraña o microorganismo por medio de la deposición, aquí, de la deposición de proteínas llamadas opsoninas. Opsoninas, esto que está marcando se llama opsoninas, sobre la superficie del patógeno. ¿Listo? ¿Y eso qué hace? Pues facilita que ésta se la pueda fagocitar. Vean, estos son los ejemplos de los receptores que les decía. Entonces, están aquellos que reconocen receptores de reconocimiento de patrones, los PRRs. Entonces tenemos aquí los tipo TOL, hay un montón de tipo TOL, tanto a nivel extracelular, o sea, a nivel de membrana, ¿sí? Y a nivel interno. ¿Vale? Vean, están reconociendo un montón de patógenos, bacterias, parásitos, hongos, ¿sí? Tenemos virus por acá. Entonces, si llega el patógeno y logra ingresar a la célula, pues vean que hay receptores internos que detectan la presencia del virus y le dicen, hey, mire, hay un virus que está ingresando, por favor, desencadene un montón de vías de señalización para producir ya sean citoquinas, moléculas comunicantes, o ya sea la activación de otras células que favorezcan como quien dice, pues limpiar ese organismo, ¿no? Limpiar ese microorganismo. Entonces vean que aquí está lo que hablábamos, ¿no? Aquí está lo que hablábamos. ¿Cómo están los epítopos? Están aquí, son pequeñas regiones del antígeno, ¿sí? Pequeñas regiones del antígeno que son los que están interactuando directamente con las inmunoglobulinas, por ejemplo, las inmunoglobulinas aquí, estas interactúan con las inmunoglobulinas, ¿vale? Entonces, estos están entrando, aquí hay receptores de esas células innatas que están detectando a esas bacterias, parásitos y virus. ¿Listo? Transmiten señales de peligro. Lo mismo, en esta figura es lo mismo. Los TLRs, tenemos los TLRs internos, ¿sí? Y tenemos aquí receptores tipo NOD, que eran los que les decía, y miren, hay otros receptores tipo RIC que también están, ¿no? Ahí detectando, ya sean componentes de la pared celular de las bacterias, información genética de los virus, ¿no? Trozos de ARN. Acuérdense que siempre que llega un virus, pues ese virus transfiere su material genético a la célula para poder empezar a procesar sus proteínas y producir más virus, ¿no? Entonces la célula tiene esos receptores internamente, detecta esos virus y trata de eliminarlos, ¿no? Trata de eliminarlos. Hay algunos que se escaparán. Lo que intenta hacer es eliminarlos. Tenemos aquí también los que son receptores para manosa. Entonces les decía que habían algunos que reconocían azúcares que están presentes ahí en la membrana o en la pared de estos patógenos. Entonces lo reconocen y lo mismo, facilitan pues la activación de cascadas de señalización, ¿no? Entonces eso conduce a neutralizar el microorganismo por completo o llamar más células para que ayuden a degradarlo, ¿sí? Entonces vean aquí, estos son los receptores de moléculas adaptadoras, lo que les decía. Entonces vean aquí tenemos una celulita que está siendo marcada, una célula, miren que aquí tenemos el antígeno, ese antígeno tiene pequeños fragmentos que son los epítopos, que están siendo reconocidos por los anticuerpos a su vez. Entonces, estos anticuerpos tienen receptores en otras células. Vean aquí el receptor de la inmunoglobulina.
¿sí? Y a estos se les conoce como receptores FC, receptores FC, receptores FC. Ahorita vemos por qué es FC. Entonces, receptores FC. Miren, aquí tenemos un macrófago. Ese macrófago tiene receptores FC que me reconocen la inmunoglobulina que ha marcado este patógeno, ¿sí? O esta célula blanco, la ha marcado. La ha opsonizado. Aquí está opsonizada. ¿Listo? Y vean todos los tipos de receptores que hay, receptores FC que hay para inmunoglobulinas específicas, porque no solamente hay un tipo, sí hay varios tipos de inmunoglobulinas específicas. Y aquí tienen los nombres de las células donde se pueden encontrar. Células mástil, células dendríticas, neutrófilos, eosinófilos, plaquetas incluso, ¿sí? Tenemos en células NK, basófilos, etcétera, ¿sí? Entonces allí tenemos como las células donde nosotros podemos encontrarlas. Bueno, veamos este videíto y de ahí nos damos unos 5 o 10 minutos de descanso y seguimos con la segunda parte, ¿vale? Entonces en este videíto vamos a hablar un poco sobre el sistema del complemento, que es algo que les he venido conversando en la clase, ¿listo? Entonces, este videíto es súper dinámico y les explica muy bien cómo es que actúa ese sistema del complemento. Pónganle ojo a las 3 vías del sistema de complemento. ¿Cómo nos protege el sistema inmunitario? Dispone de varios. Chicos, perdón, ¿está bien de volumen? No. Vale, espérenme un momento. Descartar esto y llenarse el volumen desde acá, porque seguramente, claro. Vale. Aunque no seamos conscientes, en nuestro día a día nos vemos rodeados por una gran cantidad y variedad de patógenos. ¿Cómo nos protege el sistema inmunitario frente a ellos? El sistema inmunitario dispone de varios recursos y uno de ellos actúa rápidamente y de forma genérica. Este mecanismo recibe el nombre del sistema del complemento. El sistema del complemento está formado por un conjunto de proteínas sintetizadas por el hígado y liberadas a la circulación. Una vez en sangre, estas proteínas son una de las primeras líneas de defensa, reconociendo y eliminando patógenos en su entrada. Las proteínas del complemento actúan secuencialmente, con el objetivo de eliminar al patógeno. Cada una de ellas es una proteasa que activa la siguiente mediante proteólisis. Tras la proteólisis se generan 2 fragmentos. Los fragmentos ligeros A se liberan y su función es atraer por quimiotaxis a células proinflamatorias y fagocíticas que ayudarán a eliminar al patógeno. En cambio, los fragmentos pesados B se unen covalentemente a la membrana para seguir la secuencia de pasos del complemento. La única excepción es C2, cuya nomenclatura es al revés por motivos históricos de su descubrimiento. Existen 3 maneras de activar al complemento: la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa. Todas empiezan en la superficie de un patógeno o en la superficie de una célula anómala. Terminan eliminando el patógeno mediante la formación de un poro que causa la lisis celular o promoviendo la acción de células fagocitarias. La vía de activación clásica empieza en la superficie de un patógeno a la que se han unido anticuerpos. Varios anticuerpos atraen a la primera proteína del complemento, llamada C1. C1 es un complejo proteico formado por una C1Q, 2 C1R y 2 C1S. C1 proteoliza y activa C2 y C4. Los fragmentos producidos, C4b y C2A, proteolizan y activan C3, por lo que se les llama C3 convertasa. Unidas, el complejo C4b, 2A, 3b, proteoliza y activa C5, por lo que se les llama C5 convertasa. El fragmento que se produce, C5b, es la primera pieza del complejo de ataque a la membrana. Esta proteína recluta al resto de proteínas del complemento C6, C7, C8 y múltiples C9. Estas forman un poro en la membrana del patógeno,
que provoca el paso de líquido extracelular al interior por osmosis, induciendo a la lisis celular. La vía de las lectinas es muy similar a la vía clásica, solo cambiando la proteína C1 por MBL. La superficie de algunas bacterias es abundante en un azúcar denominado manosa. El sistema del complemento identifica estas bacterias con una proteína denominada MBL, que significa lectina de unión a manosa. La MBL funciona como C1 y proteoliza y activa C4 y C2, siendo el resto de la vía idéntica a la vía clásica. Finalmente, la tercera vía de activación es la vía alternativa. Esta ocurre porque C3 puede hidrolizarse espontáneamente en C3A y C3B. Cuando C3B se une a una superficie patógena, hidroliza al factor B con ayuda del factor D para formar el complejo C3B-BB. Este complejo es la C3 convertasa de la vía alternativa que procesará a más C3 para amplificar la señal. El factor B protege a la C3 convertasa aumentando su estabilidad. La unión de una segunda C3B forma el complejo C3B-BB-C3B con actividad C5 convertasa y la consecuente formación del complejo de ataque a la membrana. De este modo, las consecuencias del complemento son tres. La primera es la formación del complejo de ataque a la membrana. Este canal facilita la entrada de fluido extracelular por osmosis, causando la lisis y muerte del patógeno o la célula afectada. La segunda es la opsonización. Opsonización significa marcaje, y es que los patógenos cubiertos de proteínas del complemento son fácilmente detectados por células fagocitarias, lo que promueve su eliminación. Y finalmente, el complemento también ayuda a recolectar estos patógenos. Los eritrocitos expresan receptores CR1, una molécula que une a C3b. Mientras están en circulación, los eritrocitos unen y arrastran aquellos patógenos cubiertos de C3b. Cuando pasan por el hígado o el bazo, estos complejos son captados con mucha afinidad por macrófagos residentes que poseen receptores de anticuerpos y receptores CR1. El sistema del complemento puede ser dañino si actúa sin control sobre las células del cuerpo. Para regularlo, este sistema tiene puntos de control en los que su reacción se para si se detecta que se está actuando en una célula sana del huésped. Por ejemplo, las células sanas se protegen de la vía clásica con la síntesis de la proteína C1 inhibitoria, que bloquea la activación de C1. Si no se consigue parar el complemento en C1, las células sanas también expresan una proteína ligadora de C4, C4BP, que atrapa a C4B e impide la formación de C3B convertasa clásica. Para evitar que C3B se una espontáneamente a las células del huésped, existe el factor I, que inactiva C3b dando lugar a IC3b. Para proteger solo las células del huésped, estas expresan proteínas como MCP, CR1 o DAF que atrapan a C3b de la membrana y promueven el factor I para bloquear el complemento. Y finalmente, la formación del complejo de ataque a la membrana es también un punto de control. Existe la proteína S que bloquea el inicio de la formación del complejo, impidiendo la inserción a la membrana de C5b a C7. Por otra parte, CD59 bloquea la formación del complejo de ataque a la membrana en el último paso, impidiendo la unión de C9 y la formación del poro. En resumen, lo más importante del sistema del complemento es que es un mecanismo basado en un conjunto de proteínas, es decir, de la inmunidad humoral, que dificultan la infección de patógenos. Que hay tres modos de activarlo: mediante anticuerpos por la vía clásica, mediante azúcares extraños por la vía de las lectinas y de forma espontánea por la vía alternativa. En tercer lugar, que todas las vías terminan formando el complejo de ataque a la membrana y liberando factores para atraer a fagocitos. Y finalmente, que las células sanas del huésped expresan proteínas para protegerse de su acción y distinguirse de los patógenos. Listo, chicos, entonces estaba bastante interesante el video, ¿no? Acuérdense que este hace parte de lo que es el mecanismo de la inmunidad innata a nivel humoral, ¿no? El sistema del complemento.
Entonces allí tenemos la manera en cómo se genera. Miren que todas esas tres vías son redundantes, ¿no? Al final llega a lo mismo, a generar la formación de un poro y ese poro es lo que me termina matando la bacteria o el patógeno que está ingresando, ¿vale? Entonces vamos a darnos unos 5 minuticos, solamente 5 minuticos, son las 8:42. Se preparan un tinto, se toman un tinto, se despiertan un poquito y seguimos con lo que viene, ¿vale? Profe, ¿no podrían ser 10? No pueden ser 10 porque estamos bastante tallados de tiempo hoy. Entonces, está un poquito complicado. Vale, profe, gracias. Vale, vale. Voy a detenerlo por aquí, a ver. Bueno, entonces, miremos qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa tras una invasión microbiana, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando cuando ingresa un patógeno aquí a que es a nuestro organismo? Entonces vean que hay varias vías, ¿no? Por las cuales ese patógeno puede ser eliminado. Entonces tenemos que hay patógenos antimicrobianos, ¿sí? Tenemos por otro lado, miren las opsoninas que me están marcando ese patógeno, acuérdense lo que acabamos de ver, y que pueden dar lugar a la activación del complemento, por una parte, y por otra parte, miren que ese patógeno opsonizado puede promover también la fagocitosis, ¿no? Ya lo veíamos, y lo veíamos en las diapositivas anteriores. Entonces, puede promover la fagocitosis, o directamente, vean que ese patógeno puede ser fagocitado. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de moléculas que interactúan con los receptores que están presentes aquí, por ejemplo, en los fagocitos, y por lo tanto puede ser fagocitado directamente. ¿Listo? Entonces eso es lo que está pasando en términos generales cuando hay una invasión microbiana en el caso de la inmunidad innata, ¿no? Estos están actuando aquí, todas estas líneas celulares y todos estos componentes de la que es, o mecanismos humorales de la inmunidad innata, ¿vale? Acuérdense entonces, vean aquí que sobre el patógeno están los PAMPs, ¿no? Que son estos, los patrones moleculares asociados a patógeno. Aquí les llaman como patrones moleculares del patógeno. Más fácil. ¿Listo? Bueno, esta es quizá lo que nos comentaba, lo que nos preguntaba Angie, ¿sí? Que aquí miren que hay, a esto se le conoce como patrones moleculares asociados a daño, los DAMs. Entonces, ¿qué pasa cuando hay, por ejemplo, una astilla atraviesa la piel y qué es lo que se desencadena internamente? ¿Sí? Angie nos decía, bueno, de pronto con saliva logra eliminar algunas de las bacterias que están por allí, ¿no? Pero hay que tener cuidado también, ¿no? Hay que tener cuidado también en que es posible que a través de la saliva se transfieran más bacterias también, ¿no? Entonces es complicado manejar eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso me recordó a cuando ocurren, por ejemplo, los accidentes ofídicos, que lo primero que se hace como primeros auxilios es lavar bien la herida, no succionar, porque a veces hay personas que se comete el mito que dicen, bueno, succionemos la herida con la boca o con cualquier implemento y sacamos el veneno, ¿no? Pero eso digamos que no es lo más ideal, ¿no? Incluso están dispersando un poco más las bacterias.